En estos días casi todo el mundo, menos Fidel, habla de la reestructura propuesta por Gorbachov en la Unión Soviética. Y hay como necesidad de saber qué interpretación le da eso el líder del socialismo latino, el hombre que está más cerca de nosotros y que quizá nos haga entender mejor qué es esa democracia, ese pluralismo del cual se habla, si es que se vuelve, como dicen algunos, a una suerte de capitalismo, si hay caretas que se saca del comunismo internacional. Democracia socialista, supongo que... Me pones a mí una tarea difícil, ¿no? Que es emitir un juicio sobre algo que apenas comienza y que trata de cuestiones muy complejas. Yo creo que todavía no se puede hacer una valoración de lo que están haciendo, pero podemos ir por partes. Yo creo que algunas de las cosas que se ha propuesto Gorbachov son realmente extraordinarias. Podría decir que el primer punto, el punto cardinal de su política es la cuestión de la paz o la guerra. Es decir, consciente como puede estar el dirigente de una gran potencia, de que no hay alternativa para la paz, de que el mundo está amenazado de una catástrofe nuclear. ¿Y quiénes lo pueden saber mejor que aquellos que manejan decenas de miles de mortíferas armas? Creo que el dirigente de una gran potencia, se actúa como un hombre realmente responsable, como tiene que actuar el dirigente de una gran potencia socialista. Tiene que estar perfectamente actualizado y consciente de qué son las armas nucleares y cuál es su poder destructivo. Y perfectamente consciente de que una guerra nuclear sería el fin de la humanidad, una guerra nuclear total. Socialistas y capitalistas. Sí, todo el mundo. Me parece que el mundo estaba necesitado de un enfoque nuevo sobre ese problema. Y es lo que ha traído precisamente Gorbachov. Creo que ha puesto todo el peso del prestigio de la URSS, su propio prestigio personal en una batalla por la paz. Con enfoques nuevos, con planteamientos nuevos. Y yo creo que realmente esa posición ha impactado a la opinión pública mundial y ha abierto la posibilidad real de una paz en el mundo. Usted me permite una pregunta. Sí. Usted me habla de enfoques nuevos. Sin embargo, la mención a Lenin es permanente. Sí. El regreso a la fuente, el regreso a la doctrina. Sí. Y se me ocurre, es una hipótesis, que las doctrinas, químicamente puras, cuando pasan por ciertos hombres pueden entrar a deformarse. Y uno piensa, por ejemplo, en la Unión Soviética, piensa de Stalin en adelante. Sí. La distancia entre la teoría, la doctrina, lo de Lenin y el stalinismo, cómo el leninismo se fue transformando en stalinismo y de lo que ahora está regresando Gorbachov, si no entiendo mal. Está regresando a Lenin, revalorizando al hombre. Pero déjame decirte, existen las doctrinas y a su vez los hombres interpretan la doctrina. El socialismo científico comenzó, Marx y Engels elaboraron las teorías y podemos decir que Lenin fue un gran intérprete de esa doctrina. Las desarrolló y las aplicó a las condiciones concretas del viejo imperio de los zares. Hizo aportes muy importantes, por eso a partir de ese momento ya no se habló de marxismo, sino se habló de marxismo-leninismo. Otros dirigentes interpretaron a su manera esa doctrina. Creo que Stalin en su tiempo interpretó esa doctrina. Hay que ver que él precisamente, yo creo que invocaba el nombre de Lenin continuamente. Y creo que en los grandes aspectos teóricos interpretó de una manera correcta el leninismo. Y este es un tema muy difícil que no se puede abordar en unos minutos, pero fue ya en la aplicación práctica de esa doctrina donde ocurrieron problemas que más
más tarde fueron analizados, los problemas del culto a la personalidad y todas aquellas consecuencias, algunos métodos drásticos de gobierno en lo que se refiere a la dirección política del país. Pero no se le puede negar los grandes méritos que tuvo Stalin. Tuvo grandes errores, pero tuvo también grandes méritos. Yo creo que en un futuro se hará un análisis más objetivo de la personalidad de Stalin y de su papel en el proceso de la construcción del socialismo en la Unión Soviética. Aquel país estaba destrozado en condiciones sumamente difíciles y no hay duda de que a él le cupo el gran mérito de haber llevado a cabo la industrialización en un país que estaba solo, aislado, sin recursos de ninguna clase. Era el momento histórico, pues. Y yo creo que jugó un papel importante en eso. Pero se desarrollaron fenómenos negativos, indiscutiblemente el culto a la personalidad, la centralización de todo el poder, el gobierno unipersonal de Stalin, lo cual llevó a indiscutibles abusos de autoridad en aquel periodo histórico. Todo eso fue revisado, fue analizado ulteriormente por los propios soviéticos y por la propia dirección soviética. De modo que, no ha habido ningún líder soviético que no haya invocado a Lenin. Por supuesto. Porque Lenin es el punto de referencia. Pero cada uno de ellos se encuentra con situaciones nuevas. Y cada uno de ellos tiene que tratar de interpretar esas doctrinas y cómo aplicar las situaciones nuevas. Y no hay duda de ninguna clase de que Gorbachov se inspira en el pensamiento de Lenin. Y lo interpreta y lo aplica también a condiciones nuevas de la Unión Soviética y del mundo. Claro, que hay que tenerse en cuenta para interpretar las diferencias, ¿no? El factor ecológico, histórico, el momento histórico en que se está viviendo. Sí. Yo le hice la pregunta anterior sobre el pasaje de las doctrinas por los hombres, y no crea que quiero ser tramposo en la formulación. Yo trataré de que no caer en ninguna trampa, ¿no? Pero yo sé que tú no vas a ser tramposo en ningún sentido. Para ver hasta dónde el socialismo de Cuba no se está transformando en fidelismo. Es algo que uno capta en la gente, en la calle, en el sentimiento, a través de una seducción muy especial que tiene la gente por... Déjame decirte, yo creo que yo he jugado un papel en la historia de nuestra revolución. He tenido algo que ver con los acontecimientos y en cierta forma he influido en los acontecimientos, pero no considero que la revolución sea una obra mía. Es una obra que quiero mucho, que amo mucho y por la cual he luchado sin descanso desde el primer día, pero no es mi obra, yo la veo como la obra de todo un pueblo. Y realmente tú mencionas la palabra fidelismo. Y yo no he escuchado nunca en este país la palabra fidelismo. No, la palabra es mía. Claro. Traté de interpretar. Pero para que tú veas, y yo no he visto nunca en uno de los órganos de prensa de nuestro país, o por la televisión o por el radio, la palabra fidelismo. Porque realmente en nuestro país no ha habido culto a la personalidad. Y yo he sentido toda mi vida una verdadera alergia por lo que pudiéramos llamar el culto a la personalidad. Recuerdo que una de las primeras medidas que tomamos en los días iniciales de la revolución fue un decreto ley en que prohibíamos terminantemente que hubiera nombres de calle de los dirigentes vivos de la revolución, o estatuas o pinturas, todas esas cosas que a mi juicio son ridículas. Algo más, ni siquiera fotografía de los dirigentes de la revolución tú te encuentras aquí. Y si hay fotografía de un dirigente, la tomaron de un periódico, de una revista, de la carátula de una revista, pero nunca porque el gobierno haya impreso fotografía para la gente. Esa palabra no se ha usado nunca realmente. En nuestro país, y creo que no se usará internacionalmente. Yo me considero un modesto revolucionario, que he hecho un modesto aporte a la aplicación de la doctrina revolucionaria en las condiciones concretas de nuestro país, a 90 millas del país imperialista más poderoso de la tierra. He hecho un modesto aporte en medidas, en ideas, a la práctica revolucionaria. Y no creo que eso dé derecho a establecer una doctrina con el nombre de fidelismo. Recientemente se editó un libro con muchos de los pensamientos, muchas de las cosas que yo he dicho y he planteado a lo largo de estos años. Yo mismo le eché una ojeada después que estaba impreso,
ese libro y te confieso que me siento satisfecho de todas las cosas que he dicho a lo largo de estos años, porque al menos he podido apreciar que hay un pensamiento consecuente desde el primer día hasta hoy. No sé si eso se podrá llamar doctrina, pero me parece demasiado presuntuoso llamarle doctrina. Creo que es un pensamiento revolucionario que ha sido consecuente. Pienso que ese es mi modesto aporte, digamos, al movimiento revolucionario. Y por otro lado, creo que nuestro pueblo ha hecho una gran proeza, la proeza de resistir durante casi 30 años victoriosamente el asedio, la hostilidad, el bloqueo de la potencia capitalista o imperialista, como le guste, prefieran llamarla, más poderosa de la tierra, que es, desde luego, un país imperialista, sin ninguna duda. Y nuestro país lleva 30 años. Creo que después de nuestra lucha y nuestro enfrentamiento a Estados Unidos, todos los latinoamericanos somos un poquito más independientes. Creo que después de nuestra lucha contra Estados Unidos respeta un poco más a nuestro pueblo de América Latina, siente un poco menos desprecio por ello. Desde que vio que un pequeño país se le enfrentó, se le pudo enfrentar y se mantuvo firme durante todo ese periodo. Y ha logrado hacerle frente. Yo sí creo que es una proeza histórica, no mía, sino una proeza histórica de nuestro pueblo, que algún día, con sentido imparcial de los acontecimientos, los demás pueblos de América Latina reconocerán. De eso no tengo la menor duda. Yo le quiero contar algo. Cuando veníamos para acá en el avión, su amigo, nuestro canciller, el contador Enrique Iglesias, definía muy apasionadamente su personalidad y decía, Fidel es gobierno y oposición al mismo tiempo, porque la autocrítica está permanente y es además el hombre que permanentemente le oímos hablar de América Latina y ejercer una acción en función de ese pensamiento. Y es además, decía, sin ninguna duda, ya uno de los pocos grandes personajes de este siglo. Me interesa hacer hincapié en lo primero. Usted se siente gobierno y oposición cuando a veces se pone duro con el pueblo, con sus ministros y les pide más esfuerzo, más eficiencia. Yo diría que dedico el 90% de mi tiempo en hacer énfasis en los errores, en la deficiencia, en las cosas que a mi juicio están mal hechas. Y digamos que un 10% a las cosas positivas. Yo creo que nuestro proceso revolucionario tiene muchas cosas positivas. Incluso tiene extraordinarias cosas, sin duda, de las cuales que nosotros estamos conscientes. Pero según mi punto de vista, en la práctica revolucionaria, más que sentirse satisfecho de lo que se está haciendo, sentir autosatisfacción, es mejor sentir la inconformidad. Y es mejor poner énfasis en los errores y en los defectos que en los éxitos y en los aciertos. Toda mi vida me he caracterizado por una gran franqueza en el análisis de nuestros problemas y de nuestros actos. Y he sido siempre, por lo general, muy crítico. En los últimos años he sido todavía más crítico, porque tomé conciencia de ciertos errores, de ciertas tendencias negativas en que estábamos incurriendo, y me sentí en la necesidad de poner mucho más énfasis en la crítica de esos aspectos negativos. En cierta forma, en un proceso revolucionario, los dirigentes tienen que hacer el papel de gobierno y tienen que hacer el papel de oposición también. Porque ¿qué es la autocrítica? Y es uno de los principios esenciales, fundamentales, vitales de un revolucionario marxista-leninista, la idea de la autocrítica, el concepto de la autocrítica. Y esa autocrítica tiene que existir en el seno del núcleo, en el seno de los comités del municipio, en el seno del partido. Y sobre todo, lo más importante, en el seno del pueblo y ante la opinión pública. Es muy difícil autocriticarse. Y te digo francamente que conozco muy pocos hombres que sean capaces de autocriticarse. Autocriticarse requiere valor. No solo autocriticarse a sí mismo por errores que pueda haber cometido, sino autocriticar la obra que el colectivo, que el partido, que el conjunto revolucionario está llevando a cabo. Y nunca he tenido la menor duda, y creo que es una virtud revolucionaria, de que hay que aplicar sistemáticamente la autocrítica.
Sin embargo, la autocrítica es una de las cosas más raras y más extrañas que tú te encuentras en la vida pública de los hombres. Es lo más extraño que tú te encuentras en la vida de los políticos. Será por eso que dice, porque aplicamos de manera consecuente el principio de la autocrítica, que algunos digan con ironía o con humorismo, más que ironía, con humorismo, de que nosotros hacemos al mismo tiempo el papel de gobierno y el papel de oposición. Yo quisiera que más compañeros hicieran el papel de oposición y constantemente estimulamos ese espíritu autocrítico. Creo que más que la autocomplacencia, la autocrítica es lo que realmente ayuda a avanzar un proceso revolucionario. Claro, Iglesia es muy amistoso y muy afectuoso y muy generoso en su juicio. Lo admira realmente. Bueno, nos admiramos mutuamente, porque hemos sido amigos durante mucho tiempo. Cuando él no ostentaba un cargo político en su país, sino cuando era un prestigioso dirigente de un organismo internacional, muchas veces visitó nuestro país, hicimos relaciones de amistad. En este mismo lugar hemos conversado muchas veces con Iglesias. Yo incluso le critiqué que han pasado 2 años antes que nos hiciera la visita. Y le digo, desde que eras canciller tú no has querido visitarnos nosotros. Pero ha sido una visita realmente muy agradable, muy interesante, muy constructiva. Fidel, cambiamos de tema. No, sigue con el tema que tú quieras, me agrada. La semana pasada, en este mismo programa, hablábamos con el presidente Cerezo. ¿Pero tú crees que realmente nosotros hemos agotado los temas anteriores? No, por supuesto. ¿Te queda alguna duda? ¿Quieres hablar? ¿De Gorbachov quieres hablar más? Quizás no abordamos suficientemente todo eso. Pienso que usted decirme que todavía... Quería decirte que yo tengo muy buena impresión de Gorbachov. De un hombre muy inteligente, valiente, audaz. Está haciendo cosas extraordinarias dentro de la Unión Soviética. Sobre todo con un espíritu muy autocrítico también de los problemas que ha tenido la Unión Soviética en estos años, de impulsar el ritmo de desarrollo de la Unión Soviética, de aplicar los avances de la ciencia y de la técnica. Creo que su rol más importante, en primer lugar, es internacional. Y creo que si hay una esperanza realmente de que se eviten los peligros reales de una guerra y se logre establecer un clima de paz y de coexistencia en el mundo, entonces la historia tendrá que atribuirle un extraordinario mérito. Por eso, a Gorbachov. Está haciendo cosas muy importantes dentro de la Unión Soviética, también renovando cuadros, promoviendo gente joven, ideas nuevas dentro de la Unión Soviética, ideas de tipo política, ideas de tipo económico. Este es un campo ya mucho más complejo, en que es más difícil emitir un juicio. Creo que muchas de las cosas que estará haciendo se traducirá en grandes resultados, y otras de las cosas que estarán haciendo tendrán que pasar por la prueba de la vida. Tal vez no logre el 100% en todo, las cosas no tenga éxito. Nosotros seguimos con mucho interés lo que está haciendo Gorbachov, y realmente nos parece de gran trascendencia todo lo que se ha hecho en la Unión Soviética, porque la repercusión que puede tener en ese país, que es un gigante del socialismo, la repercusión internacional que pueda tener, pero realmente yo creo que sería un poco prematuro emitir un juicio. Y tendremos que esperar el desarrollo de los acontecimientos para poder analizar todas y cada una de las cosas que está haciendo. Sin duda, por esa misma afirmación que usted me decía, que hay que esperar, y yo comparto, que hay que esperar, todos los procesos históricos son evolutivos, ¿no? Lo conozco en mis relaciones, mis contactos personales con él, es un hombre muy inteligente, muy honesto, lleno de las mejores intenciones, un hombre de gran talento, lo está demostrando. Se hablaba, incluso la propia agencia TAS lo decía, de 2 grandes vertientes, conservadores y progresistas. Eso evidentemente puede ser resultado del primer planteamiento frontal de esa revolución dentro de la revolución, como fue definido el mensaje de Gorbachov. Pero ahí también se plantea un problema, ¿no? Él ha hablado de reestructuración. Él habló de reestructura, pero se ha planteado, los intérpretes, los analistas han dicho... habló de conservadores y progresistas. Sí, en un telegrama que... Yo creía que más bien esa terminología de conservadores y progresistas era occidental. Lo mismo cuando se analizan los problemas de China,
los cables internacionales, las agencias occidentales hablan de conservadores y progresistas. En la terminología no creo que sea soviética. Cuando se habla en la URSS de lo que piensan uno y otro, se habla de conservadores y progresistas. Yo creo que eso pertenece realmente a la vieja terminología. No sé si hoy, porque yo realmente me sentiría, yo sospecharía de la simpatía de Occidente. Si Occidente me empezara a elogiar a mí, yo no me sentiría muy satisfecho. Porque creo que desde el punto de vista político, el pensamiento imperialista, capitalista, liberal, burgués, lo digo francamente, es lo más negativo, lo más retrógrado, lo más reaccionario y lo más conservador que hay en la historia. Por eso yo creo que los revolucionarios no debemos dejarnos de ninguna manera manipular. No podemos dejarnos de ninguna forma entrar en la categoría de reaccionarios, de conservadores o progresistas, desde el punto de vista occidental. Y para mí lo que determina realmente lo que son los progresistas, el punto de referencia es el capitalismo. Mientras más nos alejemos del capitalismo, somos más progresistas y más revolucionarios. Y mientras más nos acerquemos al capitalismo, somos más conservadores y más reaccionarios. Y por lo tanto, los regímenes capitalistas por excelencia no van a tener la amabilidad de llamar progresista a un revolucionario. De modo que yo sospecho mucho de esos calificativos occidentales y dudo de que TAS haya usado ese calificativo, y si lo usó sería una equivocación de TAS. Independientemente del aspecto idiomático, pueden darse, y es muy posible que se den, hasta por razones generacionales, esas dos tendencias que se llamarían de diferente manera, pero de reacción más rápida o más lenta o distinta reacción frente a los cambios propuestos. Porque Gorbachov dijo, tenemos que ir hacia adelante, no podemos retroceder y no tenemos hacia dónde retroceder. Correcto. Y yo pienso que no debe ser igual la reacción de un hombre de 20 años que la de uno de 60 o de 70. Depende, porque yo tengo 60 ya y creo que no he cambiado nada mi pensamiento político ni mis actitudes ante los problemas de la que tenía cuando tenía 20 años. Sí. No, es que es más, yo creo que con los años me he vuelto más revolucionario, más convencido revolucionario. Me siento más revolucionario a los 60 que a los 20 y a los 60 que a los 30. Y creo que me sentiría desgraciado el día en que amaneciera y yo no me sintiera más revolucionario que el día anterior. En realidad. Volvería a ser lo mismo mismo estas cosas generacionales. Yo volvería a hacer lo mismo que hace 30 años con la experiencia de ahora. Creo que lo haría mucho mejor. Haría las mismas cosas que ahora, pero con mucha más experiencia. Y posiblemente con mucha más eficiencia. El domingo pasado, en este mismo programa, hablábamos con el presidente Cerezo a raíz de la moratoria de Brasil para el pago de los intereses de su deuda. Y el presidente Cerezo decía, un poco risueñamente, Fidel Castro dice que no hay que pagar la deuda, pero él está al día con la de él. Caramba, yo no quiero decir nada que no sea amable para hacer eso, porque es la primera tontería que le oigo decir, hacer eso. Es decir, demuestra una falta de información del presidente de Guatemala. Nosotros estábamos al día con nuestra deuda, hasta hace aproximadamente un año. Porque nosotros no teníamos los problemas que tenían otros países latinoamericanos. Y nosotros hemos librado una gran batalla contra la deuda externa y en favor de una solución para la crisis de la deuda externa. Nosotros no hemos hablado solo de la deuda externa. Nosotros hablamos que la deuda externa es una consecuencia del sistema de relaciones económicas existentes en el mundo de hoy. Que la deuda externa es consecuencia del intercambio desigual, del proteccionismo, del dumping, del orden económico injusto que hoy prevalece en el mundo. Es consecuencia del subdesarrollo, que el subdesarrollo es consecuencia del colonialismo, que es consecuencia del capitalismo. Esa es nuestra concepción en general bastante amplia, que no se refiere solo a la deuda externa. Nosotros hemos
hemos planteado de que hay que borrar esta deuda y que nosotros no somos deudores, sino nosotros somos acreedores del mundo capitalista desarrollado que nos ha explotado durante siglos. Y he dicho que la deuda es impagable y que es incobrable. Que es impagable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista legal. Porque no fueron los pueblos los que contrajeron esas deudas. Ni se contrajeron, no es una responsabilidad que obligue al pueblo. Todos sabemos cómo se han contraído esas deudas. Nosotros sabemos que esas deudas no se pueden defender ni desde el punto de vista ni político, ni económico, ni moral, ni legal, ni siquiera aritmético. No se puede, porque yo te puedo demostrar matemáticamente que la deuda es impagable. Te la puedo demostrar. Y esa es la tesis que hemos estado defendiendo, y hemos planteado que la deuda debe ser el factor que una a los países del tercer mundo, no solo para liquidar esta deuda, sino para liquidar el orden económico injusto que existe en el mundo de hoy, para liquidar el intercambio desigual, el dumping, el proteccionismo, la fuga de capitales, la manipulación de las monedas y todos esos problemas. Yo durante el año 85 dediqué muchos meses a este problema. Y creo que el tiempo nos está dando la razón, lo que está ocurriendo. Cada día la deuda crece más. Cada día es más impagable y más incobrable. Y me atrevo a asegurar que la deuda no se pagará. Yo creo que Cerezo no ha medido. Si dijo eso, y te creo que, ya que tú lo entrevistaste, que dijo eso, es que Cerezo no ha profundizado en este problema, ni ha analizado seriamente este problema. Y cuando se refiere de esa forma a los planteamientos míos, incurre en una bochornosa superficialidad. Nosotros veníamos que libramos esta batalla, le decíamos al mundo, estamos librando esta batalla no por nosotros, estamos librando esta batalla por los pueblos de América Latina y por el tercer mundo, porque nuestra deuda no era grande. Nuestras relaciones económicas fundamentales y básicas no eran con Occidente, es con los países socialistas. Y nosotros tenemos excelentes relaciones comerciales y económicas con los países socialistas, excelentes relaciones de intercambio con esos países. Nosotros hemos alcanzado el nuevo orden económico internacional en nuestras relaciones con los países socialistas. Que esta deuda nos afectaba en nuestra relación económica con el campo, con los países capitalistas, que son apenas el 12 o el 10% de nuestra relación económica, pero que a pesar de su reducido porcentaje son importantes, porque obtenemos determinadas tecnologías o determinadas materias primas o determinados productos que no podemos obtener en los países socialistas. Pero a nosotros esta crisis no nos afectaba en un grado tan alto, porque nuestro desarrollo económico depende de relaciones, no con ese mundo cruel y despiadado que es el mundo capitalista desarrollado, sino con los países socialistas. Decíamos, no estamos librando una batalla por nuestros intereses, estamos librando una batalla por principio, y estamos librando una batalla por los intereses de todo el tercer mundo, de los países de América Latina y de todo el tercer mundo. Es lo que nosotros planteábamos. Pero nosotros no estábamos asfixiados por la deuda. Esa fue la situación nuestra hasta el primer trimestre del año 86. En el primer trimestre del año 86, no por un acto voluntario, sino porque ciertos ingresos, nosotros fuimos afectados en el 40% de nuestros ingresos en divisas convertibles. Se produjo una abrupta caída de los precios del petróleo y nosotros estábamos exportando y reexportando 3 millones de toneladas. Tuvimos afectaciones por ciclones, por sequía, bajo precio de nuestros productos de exportaciones, y la propia devaluación del dólar nos afectó, porque como nosotros no comerciamos con Estados Unidos en el área occidental, sino con Japón, España, Francia, RFA, Italia, las monedas de todos esos países se encarecieron. Y nosotros nos vimos abruptamente afectados en cuestión de semanas en nuestros ingresos en divisas convertibles, que se redujeron en un 40%. Y ante esa situación nos vimos obligados a suspender los pagos. No tuvimos otra alternativa. Luego el señor Cerezo anda recorriendo el mundo y si dice esa cosa, es que ignora. Bueno, pero yo lo excuso porque él acaba de llegar al gobierno de un país donde todos los días matan 10 o 12 hombres
y tiene muy limitadas posibilidades de gobierno real. Allí los militares y los escuadrones de la muerte son los que deciden. Y entonces él no debe haber tenido tiempo de enterarse de las cosas que yo he dicho y de la realidad y de los problemas de Cuba. Y por eso puede haber dicho una tontería de esa naturaleza. A lo mejor la tradición de buenos pagadores que tienen ustedes hizo que él prolongara un poco su periodo. Siempre fuimos buenos pagadores. Porque incluso para la deuda nuestra, la connotación era diferente. Porque la deuda nuestra la contrajo el gobierno revolucionario en nombre del pueblo. Y ese dinero no se fugó. Se nos fue a parar a Miami, a California, a Nueva York, ninguna parte. Como se han fugado cientos de miles de millones de dólares en América Latina. Ese dinero se invirtió en nuestro país. Y se invirtió en beneficio del pueblo de Cuba. Y nos prestaron aquellos bancos frente a las presiones de Estados Unidos. Nosotros nos sentíamos con ciertas obligaciones, porque la situación no era lo mismo. No eran las multinacionales de la banca que estaban buscando dónde depositar los enormes excedentes de petrodólares que tenían, y fueron a los países del tercer mundo y hicieron todo. Mucho de ese dinero se invirtió en comprar armas, mucho dinero se fugó, mucho de ese dinero se malversó, y ninguno de esos problemas ocurrieron en Cuba. Por lo tanto, entonces la situación moral nuestra no era igual. Lo que nos prestaron a nosotros, nos prestaron dinero para que se fugaran o para que se malversaran o para que se despilfarraran. Fue un dinero que se invirtieron en industria y se invirtieron en servicio para nuestro país. De manera que nosotros, cuando estábamos librando la batalla por la deuda, con relación a la deuda externa, no estábamos pensando en nuestra situación ni en nuestros intereses. Estábamos pensando en la situación de los países del tercer mundo y estábamos defendiendo un principio. Entonces no era igual nuestra situación. Sin embargo, la realidad es objetiva, porque sí hemos sido víctimas del dumping de los países capitalistas, del proteccionismo, de las maniobras financieras, sí, del intercambio desigual en ese sentido. Y también fuimos colonia, y también debemos nuestro subdesarrollo al colonialismo durante siglos y al neocolonialismo impuesto por Estados Unidos. Desde ese punto de vista sí son acreedores nuestros, y desde ese punto de vista sí estamos en condiciones iguales a los demás países latinoamericanos y del tercer mundo. Pero realmente desde el punto de vista de la forma en que se invirtieron los recursos que le prestaron a nuestro país, la situación fue diferente a la de la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, porque se contrajo de otra forma. Y usted tendría que preguntarse qué pasó con el dinero que se le prestó a cada uno de los países latinoamericanos. Más de 150.000 millones de dólares se fugaron como consecuencia de la inflación, como consecuencia de los altos intereses de Estados Unidos. Fueron a parar a Europa, a Suiza, a Estados Unidos y a otros lugares. Nuestro dinero no fue a parar a ninguno de esos lugares, se invirtió aquí, esa es la realidad. Así que te puedo hablar de este tema, y me parece ridículo que un presidente que presuma de estar informado diga esas cosas por allá por Uruguay. Con respecto a la deuda, la decisión de Brasil, ¿usted cree que responde a principios o a razones netamente económicas? Es decir, ¿hasta yo creo que en primer lugar responde a razones netamente económicas. Brasil no tenía opción. Brasil tenía que suspender los pagos, y lo hizo, tuvo el valor de hacerlo. Y yo pienso que la decisión tomada por Brasil es realmente un acontecimiento histórico. Y dije y repito que a partir de la decisión de Brasil, la palabra la tendrán los deudores, porque Brasil sencillamente decidió suspender los pagos. Bien, Brasil no rechaza la negociación, más bien busca la negociación. Y yo he dicho que cualquiera que sea el resultado de las negociaciones, y si se resuelve este problema en virtud de una negociación altamente satisfactoria para Brasil, a partir de ahora la última palabra los tendrán los deudores, porque no fue el Fondo Monetario Internacional, no fue la banca acreedora, fue el país que tomó la decisión valiente de suspender los pagos. Es de esperar que haya una negociación y alguna solución, pero también es de esperar que se le hagan a Brasil importantes concesiones financieras, o de lo contrario Brasil no podrá pagar la deuda. Y entonces esas concesiones que obtenga Brasil en una negociación
si se logra una negociación satisfactoria, ese resultado será beneficioso para todos los países deudores. Como precedente. Bueno, en primer lugar, si no hubiera arreglo y Brasil se mantiene firme y decide prolongar indefinidamente la suspensión de pago, Brasil requiere el apoyo resuelto de todos los países del tercer mundo, de todos los países del grupo de los 77, de los países no alineados, de los países latinos. Requiere y merece el apoyo de todos los países del tercer mundo, porque en cierto sentido Brasil no solo está defendiendo en este momento su causa, sino que está defendiendo la causa de todos los países latinoamericanos y de todos los países deudores. Y por lo pronto, en lo que a Cuba se refiere, Brasil tendrá nuestro total, completo e incondicional apoyo. Y realmente admiro la decisión tomada por él, fue una decisión resuelta y valiente. Esa es mi opinión sobre la decisión tomada por Brasil. Yo creo que está defendiendo también principios. Yo creo que Brasil está defendiendo un principio que interesa a todos los países del tercer mundo. Brasil ha dicho que no se puede pagar la deuda con el hambre del pueblo. Y yo creo que eso es un principio. Pero Brasil podía decir, no pago la deuda porque no puedo pagar la deuda en las actuales condiciones. Y puede decir, me rebajan los intereses, me dan 20 o 30 o 40 años para pagar, me dan tantos años de gracia, y entonces en esas condiciones puedo pagar. Nosotros esperamos que Brasil, en esta batalla que ha emprendido, tenga éxito y sin duda tendrá nuestro apoyo. Si quieren hacer un escarmiento con Brasil, los países capitalistas industrializados, si quieren tomar represalia contra Brasil, van a fracasar. Porque Brasil es un país de enormes recursos potenciales. Y si se mantiene firme frente a cualquier intento de chantaje de los países capitalistas acreedores, no tengo duda que tendrá el respaldo del tercer mundo, tendrá el respaldo de los países no alineados, tendrá el respaldo de los países socialistas, tendrá el respaldo de toda la fuerza verdaderamente progresista de este mundo. Esa es mi opinión. Estamos observando los acontecimientos y entiendo que Brasil tiene suficiente fuerza para llevar adelante con éxito esta batalla.